a la palabra, hermanas. Saben, el Señor me daba una palabra y se titula El poder de declarar la palabra de Dios. El poder de declarar la palabra de Dios. Qué lindo es el Señor porque Él viene y nos dice en su palabra que hay poder cuando tú y yo con fe declaramos su palabra. Así es que este mensaje se titula El poder de declarar la palabra de Dios. Dios les delegó la autoridad en su nombre a sus discípulos de sanar a los enfermos, de reprender a los demonios, mas ciertamente esa misma autoridad en Cristo Jesús ahora es nuestra. Y la vamos a leer en Mateos 10. Y dice así, 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Miren qué linda es la palabra de Dios. Dios le dio autoridad a sus discípulos y asimismo ahora en Cristo Jesús nosotros tenemos esa misma autoridad. Ese es uno de los requisitos que nosotros tenemos que tener para poder ver manifestarse lo que nosotros declaramos de la palabra de Dios porque lo creemos, ¿verdad? Amén. Y así entonces yo quiero que oremos ya y vamos a entrar ya a la palabra. Padre, gracias Señor por esta oportunidad, por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú estás con cada una de nosotras. Gracias, Padre, porque sabemos, Padre, que tú, Señor, nos estás hablando en esta noche. Nos estás diciendo, Señor, que hay autoridad, que hay una autoridad que tú mismo nos has dado, porque ahora nosotros somos tus discípulos, tus discípulas. Así es que, Señor, en tu nombre sabemos, Señor, que hay autoridad. Ahora, Padre, habla cada una de mis hermanas, Señor. Háblame a mí, Señor. Danos esa palabra que hoy nos estás, Padre, dando, Señor. Y que el corazón de cada una de nosotras esté fértil para dar fruto con la palabra que hoy nos estás dando. Yo me quito, Señor, y que seas tú, Señor, hablando. ¿Saben? La palabra de Dios nos habla de que habían unos hombres, oigan bien, habían unos hombres que ciertamente quisieron usar el nombre de Jesucristo. Estos hombres eran unos hombres que pensaron que ellos, porque habían visto, ¿verdad?, que Pablo en el nombre de Jesús, él echaba fuera los demonios. Estos judíos querían hacer lo mismo. Querían venir y querían ellos mismos poder echar demonios afuera. Mas, sin embargo, hay que un requisito. Como hijas de Dios, como hijos de Dios, como discípulos de Dios, ese requisito es de que nosotros tenemos que tener la autoridad que Dios nos ha dado. Él nos la delegó. Esa autoridad ahora es nuestra porque somos discípulos de Jesucristo. Entonces ahora tú y yo tenemos esa autoridad que Dios mismo nos da. Pero cuando tú vienes y declaras esa palabra que yo les estaba diciendo en Hechos 19, ¿verdad? Donde habla de estos hombres. Ciertamente, muchas veces nosotros vemos, ¿verdad?, de que hay personas que piensan que pueden vivir como el mundo y aún así piensan de que pueden pedirle a Dios o declarar la palabra de Dios y piensan que aún así van a recibir. En Hechos 19:15, la palabra de Dios a nosotros nos dice así. Dice, pero respondiendo el espíritu malo, le dijo a estos hombres,
eran que, les vamos a leer desde el 13, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo le dijo a Jesús, conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Por eso es que nosotros tenemos que entender de que cuando Dios nos ha dado esa autoridad, porque somos ahora discípulos de Cristo, nosotros tenemos ahora el poder de declarar la palabra de Dios y de ver que la palabra de Dios va a tomar, ¿qué? Se va a hacer realidad. Cuando tú estás enfermo, hoy yo meditaba en esta palabra, que yo vengo orando por mis hijas desde que eran pequeñas, porque estaba leyendo acerca de Pedro. Pedro fue uno que cuando caminó sobre las aguas porque le dijo a Jesús, Jesús, si eres tú, mándame a llamar. O sea, Pedro le dijo, Señor, si eres tú, mándame que yo vaya a ti sobre las aguas. Él creía que Jesús era, ¿quién? El Mesías. Porque por eso es que Jesús vino y le dijo, ahora le cambió el nombre a Pedro y Pedro quería decir y quiere decir roca y le dijo, sobre esta roca estableceré mi iglesia. ¿Y qué quiere decir eso? Sobre esta verdad revelada que hoy tienes, sobre esta verdad revelada que hoy tienes, voy a establecer mi iglesia. Y nosotros nos damos cuenta de que Dios es un Dios fiel, que la palabra de Dios a nosotros nos habla una y otra vez, de que cuando tú le crees a Dios vas a ver hasta lo imposible ser posible. Entonces, como les decía, yo desde que mis niñas eran pequeñas, yo ya oraba por ellas. Cuando les daba fiebre, yo les ponía mano y empezaba a reprender la fiebre. Y entonces Pedro pudo caminar sobre las aguas porque se acordó cuando Jesús llegó a su casa y cuando sanó a su suegra de la fiebre. Pedro se acordó de que él tenía el poder para sanar. Hoy yo te quiero recordar que hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder cuando tú y yo declaramos la palabra de Dios. Pero es necesario que tú y yo, primero, el primer requisito es que tú seas discípulo, que tú tengas esa autoridad, que esa autoridad el Señor Jesucristo ya te la dio, te la delegó. Esa autoridad porque eres discípulo es tuya. Entonces, ahora, con ese requisito de que porque tú has creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, lo has recibido como Salvador y ahora eres discípulo y Jesús dijo, ¿quieres ser mi discípulo? Tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirme. Ese es el requisito. Si tú sabes que eres un hombre y una mujer, que ahora eres un discípulo, una discípula de Jesucristo, tú tienes esa autoridad que el Señor te ha dado, te ha delegado en Mateos 10. Ahora, cuando Jesús dijo, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, nos damos cuenta que en Juan 1 también él viene y dice, y el verbo se hizo carne. El verbo toma una acción. Cuando tú y yo estamos declarando la palabra de Dios, tú puedes esperar que lo que Dios ha dicho, lo que tú estás declarando, es lo que tú vas a ver. Nos damos cuenta de que también lo que la Biblia dice, cuando tú lo crees, tú vas a verlo manifestado. Amén, amén. ¿Por qué? Porque la actitud que tú tienes, el comportamiento que tú tienes, ese comportamiento que viene y le muestras a Dios que tú le crees, que tú estás creyendo en lo que Él ha prometido, que tú sabes que lo que Él ha dicho, Él lo va a hacer. No dudas.
Y aunque llega la duda, porque yo les voy a decir algo, muchas veces las personas no han entendido que muchas veces te va a llegar la duda, porque el diablo viene y él lo que quiere es que tú pongas tu mirada en lo que hoy estás viendo, en lo que hoy estás viviendo, en lo que hoy estás sufriendo, pero viene el Señor y él mismo te está diciendo, vive por fe y no por vista. Él mismo viene y te dice, declara mi palabra, declara lo que yo te he dicho, porque yo te he delegado autoridad. Autoridad. En Juan 1, el Señor nos habla de que el verbo se hizo carne. En el principio era ¿qué? El verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ahora viene el Señor y nos da su palabra. Nos da autoridad por medio de su palabra, nos da autoridad para que tú y yo entendamos de que todo lo que Él ha decretado, nosotros ahora podemos sostenernos con esa fe, creyéndole que lo que Dios dijo, Él lo hará. El que te ha dicho, cree en el Señor Jesucristo y tú y toda tu casa serán salvos. Cree en el Señor Jesucristo y tú y toda tu casa serán salvos. Pero tienes que creer para ver. ¿No es eso lo que le dijo Jesús a Marta? Marta, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás mi gloria? Oh, cuando tú y yo creemos, cuando tú entendemos de que cuando Dios dice algo, Él lo cumple, tú puedes esperarlo. Tú puedes esperarlo y tú lo vas a ver cumplirse. Cuando tú le crees a Dios, no importa lo que hoy estés pasando, tú le dices al Señor, Señor, yo te creo. Yo sé que mi hijo, yo sé que mi hija pronto vendrá a tus pies. Aquí está conectada mi madre y ella era una mujer que aunque veía a mi hermano perdido, aunque me miraba a mí perdida, ¿qué es lo que ella hizo? Ella le creyó a Dios, ella empezó a confesar la palabra de Dios. Yo y mi casa serviremos a Dios, yo y mi casa serviremos a Dios. ¿Y qué más hizo ella? Ella empezó a decir las cosas y las creyó como tales. Ella empezó a decir, yo un día veré a mis hijos. Yo un día veré a mi hija y a mi hijo sirviéndole a Cristo. Los veré con el grupo de jóvenes sirviéndole al Señor. Cuando tú le crees a Dios, porque tú dices, Señor, recuerda, tu palabra dice, cree. Cuando uno te cree a ti y uno te reconoce como Señor y Salvador, yo y mi casa te vamos a servir. Yo y mi casa seremos salvos. Pero eso es cuando tú le crees. Hoy el Señor nos viene hablando y nos está diciendo, créelo, la actitud que tú tienes, el comportamiento que tú tienes es un comportamiento de fe, es un comportamiento y una actitud que le dices a Dios como Pedro le dijo, Señor Jesús, si eres tú. Si eres tú, le dijo, Señor, mándame que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro hizo lo imposible. Él pudo vivir lo imposible humanamente, pero porque creyó en el poder de la palabra de Jesucristo. Cuando tú y yo le creemos al Señor en ese poder de la palabra que Él ya nos ha dado, nosotros venimos y decimos, por las llagas de Jesucristo, yo soy sana. Por las llagas de Jesucristo, yo soy sana. Cuando tú necesitas un milagro, tú vienes y le dices, Señor, yo sé que tú sigues haciendo milagros, que tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y así como le diste vista al ciego, así como levantaste a aquel que estaba tendido por 38 años en ese manto, que estaba paralítico, así también vienes tú y estás enfrentando situaciones fuertes y difíciles, fuertes donde tú vienes y tu fe tiene que ser activada, pero también tu boca. Declara lo que Dios te ha dicho sobre tu situación. O tal vez estás pasando una situación donde tú piensas que ya no hay solución en tu situación. Déjame decirte que cuando tú le sirves a un Dios fiel, cuando tú le has creído a un Dios que Él viene y Él va a rescatarte de esa situación, porque Él ha prometido en Salmos, Él te ha dicho que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Ya te ha librado de muchas, te va a seguir librando en la situación en la que hoy estás.
Tal vez para ti es imposible, pero recuerda que para los que creemos en Dios, nada es imposible. Y que lo que aún se ve imposible, el Señor lo hará posible. Solo cree y solo decláralo. Usa hoy tu boca. Hoy declara hoy a la situación que estés, en el dolor que hoy estés atravesando. Hoy declara que la victoria es tuya. Sabes que la palabra de Dios te dice en Romanos 8:37, porque nosotros somos más que vencedores por aquel que nos amó. Cuando yo he entrado a pruebas, lo primero que me recuerdo es Romanos 8:28. Oh, cuando yo empiezo a pasar un proceso difícil, me recuerdo en esa promesa. Le digo, Señor, tu palabra está escrita. Tu palabra dice, oh, que todas las cosas obran para bien, para los que aman a Dios, para los que son llamados conforme a tu propósito. Y saben que estoy esperando que todo lo que estoy atravesando en esa situación que esté atravesando en ese momento, que se va a tornar para mi bien, que el Señor al final lo va a usar para bendecirme y para que ahora tenga un testimonio más. Me acuerdo cuando Isabela entró al hospital, oí la voz de Dios claramente y me dijo, una prueba más, un testimonio más. Aleluya. Cuando tú conoces a quien le sirves, como Pedro, Pedro se acordó. Pedro se acordó cuando Jesús llegó a su casa y sanó a su suegra de esa fiebre. Oh, Pedro se acordó de todos los milagros que Jesús había hecho en tantas personas. Pedro había reconocido que Jesucristo es el Mesías, que Él era el enviado por Dios para que nosotros fuéramos redimidos de nuestros pecados, el Salvador nuestro. Pero aún así, Él vino y hizo lo imposible. Humanamente hablando, Él vino y pudo caminar sobre las aguas. Pero hoy yo te quiero decir, yo no sé si a ti te ha pasado, ¿verdad? Pero a mí me ha pasado. Cuando yo estoy pasando por situaciones y empiezo a declarar lo que Dios ha dicho, oh, yo me siento fortalecida, yo me siento bien fortalecida y solamente siento esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Saben por qué? Porque nosotros descansamos en las promesas de Dios cuando le creemos, pero cuando hay inquietud en tu corazón, ahí es donde tú vienes y tú le dices a esa inquietud, no me perteneces, a mí me pertenece la paz de Jesús, la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque así como Pedro confiaba tanto en Jesús y en quien él era, y que Jesús tenía el poder de decretar y hacer lo que él quisiera si él lo decía, si él lo declaraba, ahora tú también tienes que usar lo mismo, tienes que usar la palabra y decir, no, en mí no puede haber tristeza, en mí no puede haber angustia, en mí solamente puede estar esa paz que sobrepasa todo entendimiento y también el gozo de mi salvación. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice en Juan 16:23? Miren lo que dice aquí. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo daré. Oh, en aquel día, oye bien, en aquel día tú verás. Cuando tú estás creyéndole al Señor por ese trabajo y tú le dices al Señor, Señor, yo sé lo que tu palabra dice, tú pones reyes y quitas reyes. Señor, yo necesito un trabajo y le estás creyendo. Tú verás que todo lo que tú le estás pidiendo en el nombre de Jesús, el Señor te lo dará. Lo recibirás. ¿Por qué? Porque le estás pidiendo con fe y porque estás declarando las promesas del Señor. Nosotros tenemos que entender que así como el requisito para poder nosotros tener esa autoridad que Jesucristo nos ha delegado, ¿cómo qué? Como aquellos que somos discípulos de Cristo, así también tenemos que tener esa habilidad de entender que lo que Dios ha dicho es lo que Él va a hacer, pero también creer con fe, creer que el Señor lo va a hacer. ¿Se acuerdan del centurión cuando vino y le dijo, yo estoy en mando, yo soy un centurión de Roma y yo le digo, tengo a otros bajo mío y si yo le digo a un soldado, haz esto, él lo hace? Y viene el centurión y le dijo a Jesús, no soy digno que entres a mi casa, solo declara la palabra
y mi siervo será sano. Pues así tú y yo tenemos que tener esa fe. Tú y yo tenemos que tener esa fe de creerle a Dios y declarar lo que Dios ha dicho y entender que todo lo que nosotros creemos lo vamos a ver. Todo se va a cumplir, todo en el tiempo del Señor se va a cumplir, pero tú tienes que entender que es una lucha continua, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En Romanos 10:17, miren lo que dice la palabra de Dios. Por eso es que es tan importante que tú y yo nos mantengamos leyendo la palabra de Dios, porque ahí tú vas a decir, wow, el Señor me está dando esta palabra, y tú tomarla y declararla y creerla y correr con ella. ¿Qué quiero decir con correr con ella? O sea, permanecer en el camino angosto, corriendo delante de toda situación que estés enfrentando y creyéndole a Dios, no tu situación, no lo que estás viendo, no lo que tú estás atravesando, sino lo que Dios ha decretado. Y dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso tú y yo tenemos que mantenernos continuamente leyendo la palabra. ¿Cómo demostramos que creemos en Jesús? Creyendo su palabra. Muchas personas creen en Jesús como Salvador, pero no creen en Él como su sanador. Creen en Jesús como su Salvador, pero no creen que Jesús siga haciendo milagros. Pero hoy el Señor te viene a decir que Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Que no puedes decir que crees en Jesús y no en su palabra. Si crees en Jesús, automáticamente crees en su palabra, porque por medio del evangelio, de su palabra, has venido a ser salvo. Pero ahora tú tienes que entender que la duda se va a presentar, pero ahí es donde tú tienes que decirle a la duda, no duda, yo decido creerle a Dios, yo no creo lo que veo, yo creo lo que está escrito. Escrito está, yo y mi casa serviremos a Jehová. Escrito está, cuando tú estés enfermo por las llagas de Cristo, yo soy sano. Miren qué lindo es. Pero ¿qué pasó con Pedro? Pedro pudo caminar sobre las aguas, pero en un momento de debilidad, él quitó su vista de Jesús. Cuando tú quitas tu vista de las promesas de Dios, así como Pedro se hundió, así tú también te vas a hundir. Por eso es que es necesario que tú y yo entendamos que cuando tú estás pasando por procesos, declara la palabra y mantén tu mirada en Cristo y entiende que lo que Él ha dicho, Él lo va a hacer, aunque pase el tiempo que pase, porque todo fue formado por Él, para Él y en Él. Dice en Colosenses 1:16 y 17. Oigan bien lo que dice. Dice en Colosenses 1:16, dice así, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y oigan el 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¡Santo! Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice que por Él fue creado todo, para Él y por medio de Él, y que ahora en Él todas las cosas subsisten, el cielo, la tierra, todo lo que tú ves, el sol, la luna, las estrellas, las galaxias, el Señor fue el que las formó, y por medio de Él, por medio y a través de Él, ahora subsisten. Pues la palabra de Dios tiene ese poder. La palabra de Dios tiene ese poder. Cuando tú vienes y le dices a Dios, Señor, yo te creo, yo no creo lo que veo, yo creo lo que tú has dicho. Yo creo lo que tú me has dicho, Señor. Ahí es donde entonces tú puedes tener esa actitud, ¿verdad? Dijimos que tenemos que tener esa actitud, ese comportamiento que le dices al Señor, Señor, yo sé que lo que tú has dicho, lo que tú has decretado en tu palabra,
es lo que yo veré al final. El proceso que estoy atravesando es solamente por un tiempo. Y déjame decirte algo, que todo proceso que Dios permita en tu vida solamente es porque es necesario. Es el que te va a hacer crecer en tu fe, es el que va a hacer que madures en Él, es el que va a formar en ti el carácter de Cristo, es el que va a hacer en ti que tú le conozcas como uno de sus íntimos, porque sabes lo que hacen las pruebas, nos llevan a los pies de Jesús, de aquel que creó todo y por Él ha sido creado todo, y en Él y a través de Él y aún en Él subsisten. Y vienes tú y dices, Señor, aquí estoy, mira esta prueba que tengo, pero como escrito está, Salmos 91:14, porque me amáis, yo te libertaré. Y tú dices, Señor, yo te amo. Por eso tienes que ser discípulo para poder declarar su palabra y declararla con esa fe, con esa certeza que lo que Él ha dicho lo hará. ¿Sabes por qué? Porque eres discípulo. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme para ser discípulo. Entonces, ¿a quién le dio la autoridad en su nombre para sanar a los enfermos, para reprender a los demonios? ¿A quiénes? A sus discípulos. Tú que eres discípula, yo que soy discípula, el Señor nos ha delegado su autoridad para poder declarar su palabra, y en su nombre veremos que el Señor hará exactamente lo que escrito está. Aleluya. Se está gozando Isabela, aleluya, nos gozamos, ¿verdad? En la palabra del Señor. Cuando tú y yo entendemos de que Dios lo que Él quiere es manifestar su poder en medio de nuestra situación. Pero para que Él haga eso tenemos que tener fe. Para que Él haga eso tenemos que declararlo. Para que Él haga eso tenemos que ser discípulos, discípulas. Porque la palabra de Dios viene y nos dice una y otra vez que no es sino por fe que las montañas pueden moverse. Oye bien, pero ¿qué fe? Fe en quién es Jesús, en la autoridad que Él nos ha dado a través de su nombre, en proclamar activamente sus promesas. Proclamar lo que Él ha dicho y creerlo y descansar en sus promesas. Cuando tú y yo estamos declarando lo que Dios dice, veremos el resultado de lo que la palabra de Dios nos ha prometido. Pero hoy yo te quiero recordar que para que tú y yo hagamos eso, tenemos que muchas veces empezar a meditar en la palabra de Dios. Muchas veces la palabra de Dios nos da tantas promesas, pero no alimentamos la fe. Y la fe está, ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Por medio de oír la palabra de Dios, tu fe crece, tu fe aumenta, pero tienes que leerla. Hay tantas promesas que Dios nos quiere entregar, pero muchas veces Él quiere entregarla, pero nosotros ni la conocemos. Oigan bien, yo ahorita que me fui al paseo con mis hijas, ¿verdad? Al paseo de barco, todas las noches nosotras podíamos ir a comer a un signature restaurant, a un restaurante privado. No donde estaba el buffet, sino nosotras pudiéramos haber escogido un restaurante sushi, un restaurante mediterranean, un restaurante italiano, todas las noches. Pero yo no leí las instrucciones, yo pensé que solamente era una noche. Así es que esperé la última noche que estábamos en el barco y fuimos a comer comida italiana porque fue la que escogí. Pero como no había leído, me dijo la muchacha, ¿y a qué otros restaurantes has ido? Y yo le dije, pues la verdad, solo a este, porque el contrato, pues es que solamente tengo la habilidad de ir a un signature restaurant, a un restaurante privado del barco una vez en mi viaje. Me dijo, no, tú hubieras podido estar aquí todas las noches o en otro restaurante que hubieras escogido. Y le dije, ay, es que no es la primera vez que vengo a este paseo de barco, y la vez pasada que compré yo mi pasaje con Emily, solamente nos dieron una noche.
la falta de conocimiento. Oh, te va a hacer perder tantas bendiciones. Oh, Jesús dijo, escudriñad mi palabra, porque en ella os padece que encontrarás la vida eterna. Oye bien, hoy el Señor nos está hablando acerca del conocimiento de su palabra. Es tan importante como también ser discípulos, que es el requisito para tener la autoridad que hay en el nombre de Jesús, para poder recibir todo lo que Él nos quiere dar, pero también nuestra actitud, ¿verdad? Tiene que ser esa actitud de fe, esa actitud que le cree a Dios. En todo lo que Él dice, le cree a Dios y no lo que ve, no lo que siente, sino declara la palabra de Dios. Pero también, ¿cómo vas a declarar algo que no sabes? ¿Cómo vas a agarrarte de una promesa que no conoces? Por eso es que es necesario que nosotros leamos la palabra, la estudiemos y nosotros la entendamos por medio del Espíritu Santo y entendamos de que esta palabra es vida y es eficaz, que esta palabra es la que nos alienta a nosotros, fortaleza en medio de las pruebas, en medio del dolor, en medio de la lucha, en medio de la situación difícil. ¿Por qué? Porque entonces nuestra fe reposa en las promesas de Dios. Yo no sé tú, pero yo he pasado tantos procesos que me han enseñado que los procesos se vencen por fe, pero también puedes pasar esos procesos con esa paz que Cristo ha prometido darte y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que tú vienes y lo experimentas y dices, wow, Señor, ciertamente tú eres el príncipe de paz y porque tú estás conmigo en medio de mi situación, en medio de mi dolor, en medio de mi prueba, yo tengo paz. Aleluya. Yo no sé ustedes, pero yo me gozo en esta palabra. Saben, la palabra de Dios viene y nos dice, sin Cristo nada existe, ¿verdad? Porque todo fue hecho por Él, para Él y en Él. Pero también la palabra de Dios es vida y es eficaz. La palabra de Dios es el verbo. Cuando nosotros leemos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Oh, en el principio, pero oigan bien, la palabra de Dios aquí nos dice quién estaba ahí en el principio. Oh, cuando tú y yo entiendes que el verbo se hizo carne. Oh, cuando tú entiendes que la palabra de Dios como discípula, ahora tú la puedes decretar, declarar y entender que cuando Dios creó los cielos y la tierra, estaba desolada, dice, desordenada y vacía. Y que dice en Génesis 1, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Oigan bien, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Oigan bien, y así sigue el Señor hasta que Él creó los cielos y la tierra en 6 días. En el séptimo, Él reposó. Pero ¿quién estaba con Él? El verbo, y el verbo se hizo carne. Oh, cuando tú vienes y tú le dices al Señor, mira, Señor, yo te creo a ti. Tu palabra dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Señor, tú proveerás todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Cuando tú vienes y le dices al Señor, Señor, tu palabra dice que ahora no solamente eres mi Dios, sino que eres mi Abba Padre. Y escrito está que así como uno siendo humano sabe darle cosas buenas a los hijos, como cuanto el Padre Celestial nos dará cosas buenas cuando se las pidamos. Oh, cuando tú vienes y empiezas a leer la palabra y entiendes de que no solamente has venido a ser discípulo, sino que ahora eres hijo, que ahora eres hija, que ahora el Señor viene y te dice, hija, yo no retuve ni a mi hijo, no que lo entregué por amor a ti, mi hijo fue crucificado, por amor a ti, mi hijo se llevó el pecado del mundo entero, incluyendo el tuyo, incluyendo el mío, por amor a nosotros. Esa es la evidencia, la cruz del Calvario de cuánto Dios nos ha amado. Pero ahora viene Él y dice, pero ahora tienes que recibir este regalo. Ahora tienes que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador.
para ser salvo. Ahora tienes que recibir al Verbo que se hizo carne. El Verbo que en Él se creó todo, en Él está todo y en Él sigue sustituyendo todo. Todo es por Él y para Él. Oigan bien, tú y yo hemos sido creados, formados por Él y para Él. Cuando tú y yo le hemos creído a Él, todo lo que subsiste en esta tierra, incluyéndote a ti y a mí. Cuando tú y yo le hemos creído, tú puedes agarrar esta palabra y decir, Señor, tu palabra dice. Tu palabra dice que por las llagas de Cristo yo soy sana. Oigan bien, a mí cuando ahorita me detectaron cáncer, yo vine y yo le dije, mira, Señor, si me das 5 días más, si me das 5 semanas más o 5 meses más o 25 meses más, con lo que me des, en otras palabras, yo te quiero servir mejor. Las pruebas a mí me han ayudado. Yo no sé a ti, pero oye bien, deja que la prueba te demuestre al Dios que tú le sirves, porque tú verás que la promesa del Señor en tu vida se va a hacer una realidad, porque tú le sirves, porque tú eres siervo, porque tú eres discípulo y porque ahora has venido a ser hijo, hija de Dios, por medio de ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Hoy tú quieres decretar las palabras del Señor. Tú quieres decretar lo que Él ha prometido. Oye bien, la autoridad se la dio Jesús solamente a sus discípulos. Hoy quieres ser un discípulo. Quizás eres cristiano, pero no un discípulo. Quizás tú le dices a Dios, yo creo en ti, pues los demonios también creen en Jesucristo. Pero ahora el Señor te está diciendo, hijo, hija, entrégame toda tu vida. Ya sin reservas, quiero que seas mi discípulo, quiero que seas mi discípula, quiero que te entregues totalmente a mí. Oye bien, cuando tú llegas y entiendes de que para que tú entres al reino de los cielos necesitas negarte a ti mismo, morir a ti mismo. Oye bien, entonces vienes a ser discípulo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Cuando tú has entendido eso, y tú le dices, ok, Señor, yo quiero ser tu discípulo, yo quiero ser tu discípula, yo quiero declarar tu palabra, yo quiero, Señor, declarar tus promesas, porque quiero verlas en mi vida, quiero verlas manifestadas en mi vida. Oigan bien, porque las verás cada una de ellas. Dios no retuvo ni a su Hijo Jesucristo, ¿cómo no te va a dar todas las cosas en él? Yo no sé tú, pero cuando yo leo la palabra, yo me gozo. La palabra de Dios a nosotros nos dice en Primera de Tesalonicenses 5:8, pero nosotros que somos del día, somos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Esta es la evidencia que somos discípulos. Esta es la evidencia que somos hijos, que somos hijas. Esta es la evidencia. No lo que decimos. Hoy el Señor quiere que tú y yo entendamos que hay que declarar la palabra de Dios, que Él nos ha delegado la autoridad en Cristo Jesús, que Él nos ha delegado la autoridad. El Padre, por medio de Cristo somos más que vencedores y que por medio de Él podemos decretar la palabra y creer lo que Él ha dicho y lo vamos a ver manifestarse, porque Dios no es hijo de hombre. Oye bien, ni hombre. Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta, ni hombre para que mienta. Si Él lo dijo, Él lo hará. Él lo hará, solamente créelo, porque Él lo hará. Pero tienes que decretar la palabra de Dios. La fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Entonces, de hoy en adelante, dile al Señor, hoy en adelante, yo voy a empezar a leer tu palabra porque yo necesito que mi fe crezca. Que no te vaya a pasar lo que me pasó a mí en este viaje del barco. Oye bien, que me perdí bendiciones por no haber leído el contrato cuando compré el cheque. Ahora, aquí hay promesas de Dios que tú tienes que enterarte de ellas. Y cuando tú te enteres de ellas, dile, Señor, yo soy hija. Yo soy hija. Cuando a mí me quiere llegar la preocupación, yo le digo, no, 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 no.
Yo sé en quién he creído. Yo no puedo tener fe y preocuparme a la misma vez. No, yo sé que lo que Dios ha decretado es lo que Él va a hacer. Solo cree. Le dijo el Señor Jesús a Marta, 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 no te he dicho que si creyeres verás mi gloria. En Proverbios 10:22 dice, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El Señor nos quiere bendecir. El Señor nos quiere dar cada una de sus promesas, pero para poder recibir cada una de sus promesas, nosotros tenemos que entender que el Señor nos está llamando a ser esas personas que no solamente decretan la palabra como quisieron esos judíos, ¿verdad? Exorcistas, que hicieron declarar el nombre de Jesús. Pero el endemoniado le dijo, yo conozco a Pablo y yo sé quién es Jesús, pero ustedes quiénes son. Pero cuando venimos a ser siervos del Señor Altísimo, del Dios único y poderoso, cuando le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo y ahora somos discípulos porque andamos en obediencia a Él, ahí el infierno tiembla. Shekere korabaya senda. Oh, santo, hay poder en Jesús. El infierno tiembla porque dice, esta sabe lo que está escrito y es lo que está decretando y esta sabe en quién ha creído. Pues así es, nosotras sabemos en quién hemos creído y sabemos que todo lo que Dios nos ha dicho, Él lo cumplirá. Él lo cumplirá y por eso podemos reposar y descansar en sus promesas. No tenemos que estar en angustias en medio de los procesos, sino declarando la palabra, declarando que Dios te va a dar ese trabajo, declarando que Dios va a sanar a que está enfermo, declarando que el Señor va un día a liberar a esa persona, a tu hijo, tu hija que aún sigue endemoniado, declarando que el Dios a quien tú le sirves nunca te puede dejar avergonzado. Pero hay condiciones, ¿verdad? Hay condiciones. Y ya les dije, el primer requisito, Jesús le dio autoridad a sus, ¿quiénes? A sus discípulos. Entonces nosotros tenemos que ser discípulos para poder tener esta autoridad para decretar la palabra de Dios. Y ahora, para cerrar, les voy a leer de Deuteronomio 28. Yo sé que a todos queremos bendiciones, ¿verdad? Proverbios 10:22 dice, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Todos queremos eso, pero bien, hay requisitos. Deuteronomio 28:2 dice así, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tus canastas y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieras tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? I'm on Zoom right now. ¿Qué es lo que queremos? Díganme. ¿Queremos la bendición de Dios? Tenemos que ser obedientes. Tenemos que ser obedientes a qué dice su palabra. A la voz de Dios. Esta es la voz de Dios. Esta es la voz de Dios que tú y yo tenemos que, ¿qué? Obedecer. Pero para obedecerla tenemos que leerla. Para saber qué es lo que dice tenemos que escudriñarla. Oh, yo hoy hablaba con una hermana. Ella me contaba cómo ella leía la palabra y se gozaba con ella. Y se sentía fortalecida a través de ella. Eso es lo que esto da. Te da una firmeza en tu fe. Te da esa fortaleza de permanecer en medio del dolor y de la prueba, porque tú sabes lo que Dios ya decretó. Dios decreta el final antes del comienzo y lo que Él ha decretado es lo que se cumplirá. Amén. Así ahora vamos a cerrar en oración.
Hermanas, hermanos, los que están conectados, aquí tengo también a los de Facebook Live. Dios me los bendiga. Vamos ahora a orar. Padre, gracias por esta palabra. Señor, gracias porque nosotras somos discípulas. Nosotras somos tus hijas. Nosotras somos de las que leemos tu palabra para obedecerla. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos quieres bendecir, que tú nos quieres llenar de tu Espíritu Santo y que, Señor, podemos hablarle a la situación en la que estemos, recordándonos, Padre, de lo que tú has decretado, sabiendo, Señor, que el final ya está establecido, la victoria ya es nuestra. Somos más que vencedores por aquel que nos amó. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Tú conoces y sabes todo lo que cada uno de mis hermanos y mis hermanas están atravesando. Tú conoces y sabes todo lo que ellos, Padre, hoy están aún hasta sintiendo. Padre, hoy en este día, en esta tarde, en esta noche, que entreguen su carga a ti, que reposen en tus promesas. Padre, que te crean, porque al creerte, Padre, y confiadamente te entregamos nuestras cargas sabiendo, Señor, que porque hemos creído, veremos tu gloria, que porque hemos creído, sabemos que vamos a recibir lo que tu palabra nos promete. Gracias, Señor. Ahora, Padre, dale descanso a aquellos, Señor, que tienen hijos, hijas alejadas de ti. Tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y tú y toda tu casa serán salvos. Tal vez tienen su madre que se ha alejado de Cristo. Ellos también pueden agarrar esa promesa. Oh, Señor, mira aquella madre, aquel padre que tiene un hijo, una hija enferma, Señor. De lo que sea que esté enferma, Señor, tu palabra a nosotros nos dice que tú eres el médico de médicos, que Señor Jesús, tú llevaste en la cruz del Calvario nuestras enfermedades y que por las llagas tuyas nosotros podemos ser sanos. Ahí donde está, hermano, ahí donde está, hermana, declare que su hijo, que su hija, en el nombre de Jesús, por las llagas de Cristo, es sano. Tal vez es su nieto, tal vez es su nieta. Decláralo ahí, diga el nombre y empiece a declarar, escrito está por las llagas de Cristo, y diga el nombre, es sano, es sana en el nombre de Jesús. Tal vez estás pasando por una situación de economía, que está escasez la economía, pero ahora dile al Señor, Señor, tu palabra dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Señor, yo creo en tu palabra. Tu palabra dice, Señor, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Señor, yo te estoy buscando primero a ti y tu reino, y Señor, sé que todo será añadido. Tal vez estás pasando por una situación donde tú necesitas un trabajo. Ahí donde estás, pídele en grande al Señor. Pídele en grande, no le pidas algo pequeño, acuérdate que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Pídele al Señor un buen trabajo, dile, Señor, tu palabra dice que tú pones reyes y quitas reyes. Señor, yo estoy esperando que tú me des un trabajo donde yo gane muy bien para bendecir a otros. Mientras tú me des más, yo puedo darle a los demás. Gracias, Señor. Y así, hermano, así, hermana, oren por su situación. Tal vez están tristes hoy porque han atravesado prueba tras prueba. Miren, la palabra de Dios nos dice que las pruebas nos bendicen. La palabra de Dios nos dice que las pruebas nos purifican. La palabra de Dios nos dice que las pruebas son las que nos santifican y nos están llevando al carácter de Cristo, preparándonos para entrar al reino del Señor. No renieguen en medio de la prueba, sino humíllense delante del Señor y créanle a Él, que escrito está en Salmos 34:19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Romanos 8:28, y sabemos que todo obra para bien, para los que aman a Dios, para los que son llamados conforme a su propósito. No tienes que estar triste. Recuerda que lo que hoy estás atravesando solamente Dios lo ha permitido porque te está ayudando para poder prepararte para entrar al reino de los cielos, porque nada inmundo, nadie que no ame a su hermano, nadie que no ame a su enemigo, nadie que no ha perdonado, no entrará al reino de los cielos.
Oh, lo que hoy te está causando tristeza es la oportunidad que ahora tienes para perdonar a aquel que te hizo daño, aquel que le hizo daño a tu hija, aquel que quizás vino y te traicionó, pero ahora tú vienes y porque le dices al Señor Jesús, yo quiero entrar a tu reino, limpia mi corazón, yo no quiero tristezas por causa de los que me han hecho daño. Hoy yo te entrego esta tristeza porque el gozo del Señor es lo que a ti y a mí nos pertenece, pero ¿sabes cómo recibes eso? Actuando como Cristo te ha dejado su ejemplo, siguiendo el ejemplo de Cristo, perdonando, pagando bien por mal. Y ahí donde estás, dile, Señor Jesús, oh, yo perdono a los que me han hecho daño. Yo perdono a los que me han hecho daño, porque tu palabra dice que si yo perdono a los que me han hecho daño, tú también perdonarás mis pecados. Y hermanos y hermanas, nosotros también muchas veces le fallamos a Dios, muchas veces hasta no queriendo por esta carne, con un enojo, con algo que dijimos, y aún así necesitamos todos los días, todos necesitamos ese perdón divino de Cristo, pero para poder recibirlo hay condiciones. ¿Verdad? Hay condiciones, tienes que perdonar para poder ser perdonado. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Señor, queremos todas tus bendiciones, estas bendiciones que vienen de ti, Señor, y no añaden tristeza. Pero yo sé que hay condiciones, tu palabra lo decreta, así es que nos alineamos con tu palabra en obediencia a ella. Llénanos de tu Espíritu Santo, llénanos y llévanos a poder vivir el plan y el propósito por el cual el Señor nos ha formado. Hoy en adelante declararemos la palabra de Dios en cada situación que atravesemos y veremos tu gloria, porque tu palabra dice que si creemos, veremos tu gloria y lo creemos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanas, que Dios me las bendiga, las que